Queridos hermanos, acá estamos otro domingo, feliz por ver los ministerios de la iglesia trabajando. Lo de ayer también, como comentaba Nancy, a mí me puso muy feliz ver el movimiento de los jóvenes, el amor por el servicio, por la intención de contener el grupo a pesar de no poder estar juntos, donde se veían todos los sábados. Y hoy qué hermoso este trabajo que se ha hecho para llegar a los niños. Estamos deseando que los papás estén cerca de los niños con la palabra de Dios. Es un tiempo favorable también para esto y que los chicos estén nutriéndose. No quedamos afuera con la transmisión y ellos estuvieron también incluidos. Un trabajo muy lindo como el de ayer de los jóvenes que me tiene muy feliz. Bueno, yo les había compartido una invitación esta mañana para compartir una palabra que hoy vamos a meditar. Para mí es una palabra reveladora y les decía que en un momento Jesús se sorprende de las personas, bueno, estos que siempre estaban cuestionándolo. Había gente que siempre estaba buscando la forma de ponerlo al Señor en una posición inferior a la que Dios le había dado. Y el Señor en respuesta a una conversación ahí con un grupo de personas les dice, ustedes no saben distinguir los tiempos. O sea que cuando va a venir viento, cuando hay tormenta, o cuando el día va a estar bueno, ustedes saben distinguirlo mirando para arriba, pero este tiempo que estamos viviendo no saben distinguirlo. Y bueno, quiero decirles que nosotros los cristianos hemos sido llamados a distinguir los tiempos, se nos ha dado aviso de parte de Dios para que nosotros podamos entrar en la carrera que el Señor nos propone con sabiduría. Entonces, yo quería compartir una palabra en relación a este tiempo, porque escudriñando la Biblia, uno descubre algunos patrones que pueden servirte. A nosotros nos es muy favorable el hecho de tener un Dios en la naturaleza de nuestro Dios, con estos atributos que nosotros le conocemos, que nos dejan este descanso. Dios siempre se maneja igual con su pueblo. La mirada de Dios no cambia, no es que Dios tiene buena onda con una generación y mala onda con otra generación. Eso puede ocurrir entre las personas y entre nosotros, tener simpatías y a lo mejor por ahí alguna una mala visión acerca de otros, pero por cuestiones subjetivas, ¿no es cierto? Como Dios no cambia, nosotros tenemos eso a nuestro favor para poder también distinguir los tiempos que vivimos, ya que Dios soberano interviene en la historia. ¿Y acaso Dios está detrás de lo que vivimos ahora? Al menos detrás de una obra sobre su pueblo. Esto sí voy a certificarlo porque estuve estudiando y quiero que usted me acompañe. Nosotros tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento un patrón de comportamiento de este Dios soberano hacia su pueblo, que a nosotros nos deja en esta posición, avisados. Estamos avisados. Nosotros no tenemos por qué sorprendernos conociendo de la palabra de Dios el trato del cielo hacia la tierra. Y lo que sí tenemos que hacer, en lugar de sorprendernos o alarmarnos, es descubrirlo para poder trabajar a la par de Dios. Yo lo que encuentro en esta ventaja que nosotros tenemos ahora, conociendo el carácter de Dios, un Dios que no cambia, en las Escrituras, ¿qué cosas son las que Dios aprueba en la historia de la humanidad y en la historia personal de cada criatura? ¿Qué cosas son las que Dios desaprueba? ¿Cierto? La mente de Dios está en la Biblia. Cómo Dios actuó con los antiguos, así actúa con nosotros y así actuará con la humanidad, con nuestros descendientes, hasta que esto se termine y hasta que Jesús venga.
Entonces encuentro, por ejemplo, palabras que dicen, estos alcanzaron las promesas. Estos alcanzaron las promesas. Y uno dice, ¿cómo hicieron estos para alcanzar las promesas? El texto de Hebreos dice, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos enemigos, sacaron fuerza de debilidad. ¿Y cómo es que ellos pudieron tomar las promesas y apropiarse de las promesas? Bueno, mirando el patrón de comportamiento de todos estos hombres de Dios, nosotros podemos decir de la misma manera. Por eso el texto dice, nosotros también. Porque Dios no va a cambiar. Y si ellos tomaron las promesas siguiendo un determinado patrón de comportamiento, ¿no es cierto?, conociendo de qué manera agradarle a Dios, nosotros también. Y también tenemos por la palabra de Dios la advertencia de qué cosas son las que Dios desaprueba. Y también el libro de Hebreos dice así, no caigamos en el ejemplo de nuestros antepasados, porque así como nuestros padres por su incredulidad fueron desechados, también nosotros, si seguimos su ejemplo, caeremos en el mismo resultado, en la misma derivación de la historia de cuando atravesaron el desierto, de alguna manera haciendo ofuscar a Dios. Entonces, tanto para lo que Dios aprueba como para lo que Dios desaprueba, tenemos esta ventaja. Conociendo al Dios que no cambia, nosotros podemos entrar en la carrera con sabiduría. Bueno, yo quiero compartir un pasaje de la Biblia, lo vamos a buscar, pero para entrar en el pasaje del Evangelio de San Lucas, yo primero quiero decirle, estudiando esto que venimos viendo, estamos en casa y Dios estará detrás de esta estrategia. Será una cuestión que Dios aproveche esto de ponernos en casa, también a su pueblo. Vi que en el Antiguo Testamento Dios tuvo a su pueblo en casa y lo tuvo en quietud muchas veces, y otras veces en el Nuevo Testamento encontré lo mismo, ¿no? Por distintas razones Dios contuvo a su pueblo. Y buscando algunos de estos episodios dije, voy a ser inteligente y le voy a invitar a la iglesia a meditar, como dice la palabra de Dios, porque estas cosas fueron escritas para nuestro provecho. ¿Qué buscaba Dios con tener a su pueblo así en casa en el Antiguo Testamento? Y bueno, caí en una historia que tiene mucha similitud con otra, y ya les voy a mostrar por qué. En el Nuevo Testamento, cuando los tuvo también a su iglesia ya constituida dentro de 4 paredes y encerrados por un tiempo, por supuesto. Y yo creo que el tiempo que estamos viviendo tiene mucha similitud con estos 2 episodios, así que les invito a ser sabios y a distinguir los tiempos. El primer tema, el primer aspecto que voy a mostrarles es en el Antiguo Testamento, cuando el Señor está para sacar al pueblo de Egipto, luego de la Pascua, y el pueblo está encerrado porque el ángel de la muerte pasará por encima, ya celebrando la Pascua. Ahí, con un montón de símbolos de comunión y de agradecimiento entre Dios y su pueblo, comienza una relación estrecha. Pero así también, cuando están en el desierto, hay un momento de quietud, mientras Moisés asciende a la cumbre de Sinaí. Moisés tarda en la cumbre del Sinaí un buen periodo de tiempo y el pueblo está ahí quieto en los tabernáculos. Yo digo que este periodo de tiempo, de donde surge la fiesta del Pentecostés, se parece mucho a este otro periodo de tiempo desde la resurrección de Jesús y hasta la venida del Espíritu Santo. Quiero que comparemos estos 2 eventos y que, bueno, a ver si nuestro tiempo tiene alguna similitud con estos 2 eventos, porque conociendo a un Dios que no cambia, a un Dios soberano, que mira a su pueblo siempre de la misma manera, es probable que nosotros
sepamos hacia dónde Dios nos dirige. ¿Está bien? Entonces, cuando Israel está en el desierto, Moisés asciende a la cumbre y lo que entendemos es que pasan desde la Pascua hasta ese momento de la entrega de la ley 50 días. Y también pasan 50 días desde la resurrección de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo. Quiero que veamos, porque tanto las tablas de la ley y la presencia de Dios en la cumbre del monte, como la venida del Espíritu Santo, tienen exactamente un mismo propósito: dar a conocer los pensamientos de Dios y guiar al pueblo. Así que esos 50 días que estuvieron allí el pueblo y que Moisés estuvo en comunión con Dios, fueron importantísimos para poder recibir la voluntad de Dios y luego marchar. Y los 50 días que desde la resurrección de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo estuvieron los 11 encerrados en el aposento alto, en la comunión, dice, unánimes, con ruegos, con oraciones y con súplicas. Esos 50 días de los discípulos en el aposento alto preceden a la venida del Espíritu Santo, que también es la ley de Dios en el corazón. La profecía decían, las leyes yo se las voy a imprimir en el corazón. Así que Moisés recibió en un encuentro con Dios los pensamientos y la ley. Y los 11 recibieron en un encuentro con Dios el Espíritu Santo, la voluntad de Dios, el poder, la presencia de Dios y esa manera de ser y de pensar de Dios que los iba a guiar, ya impresa en el corazón. Yo pienso, estos dos eventos, que desde Pascua hasta Oreb, y desde la resurrección de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo, son 50 días, ¿no serán semejantes a los días que estamos viviendo nosotros? Y que lo que viene para la iglesia es una visitación de Dios importantísima para darnos guía y poder de Dios. Bueno, tengo muchos textos con los que estuve meditando y ojalá no enrede, pero quiero invitarles a leer primeramente Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice el Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo para imprimir la ley en el corazón de los 11. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Usted lo quiere? ¿Usted lo quiere? Pregunto, ¿le parece importante este tiempo que estamos viviendo de acuerdo a la promesa que se vislumbra? Si Dios es el mismo que prometió un encuentro, vamos al desierto para un encuentro con Dios y allí me van a adorar. El mismo que prometió la venida de la persona del Espíritu Santo y con eso guía y poder. Si en este mismo tiempo Dios está haciendo lo mismo, repito, el mismo Dios, el mismo trato. Y yo estoy, hermanos, ahora como esos que creyeron y tomaron las promesas. Porque dice, ustedes también podemos apropiarnos de la promesa sabiendo, avisados, con la advertencia de Dios y con la palabra para nuestra iluminación y para nuestro provecho, que hay, al tiempo que esto termine, una maravillosa visitación de Dios con guía y poder. Yo les dije, el tema es quedarnos en casa de forma dinámica. Cuando Jesús ascendió al cielo, un ángel se puso cerca de ellos y ellos se quedaron mirando a Jesús que se iba al cielo. De allí, acuérdense, pasaron al aposento alto a buscar a Dios en oración.
Pero estos ángeles que se pusieron allí en la ascensión de Jesús, le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Mediten esa pregunta, porque a veces nosotros nos quedamos mirando como quien no tiene un propósito hasta que todo esto termine, y ellos estuvieron en casa, pero así, animados por los ángeles. ¿Por qué están mirando al cielo? Miren que el Señor volverá. Y Jesús les había dicho, espérenme hasta que sean investidos de poder. Ellos sabían de qué manera había que esperar y transitar esos días, como también lo supo Moisés. Así que ahora yo les voy a pedir que vean en estos 2 episodios del pueblo de Dios una similitud con la historia que estamos viviendo. Ahora les voy a pedir que me acompañen también a revisar en la vida de Moisés lo que Moisés estuvo atravesando en esos días para cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios, y también acompañar con señales y con maravillas y con guía. Recuerde que había guía para el pueblo de Dios. Una nube de fuego y una columna de fuego y una nube que les guiaba. Y ya en la culminación de ese propósito de Dios, las tablas en las manos de Moisés. En el capítulo 34 de Éxodo, Éxodo capítulo 34, vamos a leer los 10 primeros versículos que dicen, Jehová le dijo a Moisés, y preste atención a esta primera palabra, ¿de qué manera nosotros vamos a guardar este tiempo para una visitación? Porque esa es la promesa. Terminado este tiempo tendremos una visitación poderosa, y Dios va a dejar su voluntad clara, y nos va a respaldar con poder. Así como respaldó a Moisés con poder, con las tablas de sus pensamientos de Dios y la guía a través del desierto. Así como Dios respaldó a los 11 los respaldó con señales, prodigios y milagros y la ley del Señor en sus corazones. Así quiere hacer con nosotros. Así que preste atención a los detalles y nosotros no seamos necios. Dice, distingamos los tiempos. Lo que ha sido escrito es para nuestro provecho. Lo leo, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas palabras como las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo. Yo quiero que le preste atención, Algo de lo que Dios pidió de Moisés está pidiendo de nosotros. Lo que Dios entregó a Moisés entregará a nosotros. En el nuevo pacto no son tablas de piedra, es la promesa del Padre, el Espíritu Santo, pero el mismo Dios que le enseñó a prepararse a Moisés para esa visita es el que nos está invitando a nosotros. Así que tomemos este patrón, este principio, y entendamos que el mismo Dios hará lo mismo hará con nosotros. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas. Esta es la palabra más importante que encontré en todo esto que para mí ha sido relevante, en todo esto que quería compartir. Moisés alisó. Y es lo que Dios va a pedirte. Eso es la palabra que quiero compartirte. Lo que Dios te va a pedir estos días es que obedezcas como Moisés. Vas a tener que alisar las tablas. Ya te digo cuáles son las tablas que Dios ha puesto en tus manos. Alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana. Y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. O sea, Dios se dio a conocer.
Moisés tuvo un encuentro con Dios y conoció cómo Dios es. ¿No le gustaría esa experiencia? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, cuando escuchó a Dios manifestándose y dándose a conocer, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Que te agarre adorando toda esta cuarentena de 50 días. Aprendamos el ejemplo que las Escrituras nos dejan, y así como dice Hebreo, nosotros también tomemos las promesas. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Lo necesitamos. En este tiempo necesitamos más que cualquier cosa. Estamos necesitando en este tiempo que la economía mejore. La iglesia está necesitando recursos para un montón de cosas. Lo que más necesita el pueblo de Dios, que Moisés lo conocía muy bien, esa es la oración que hizo, y esa es la oración que tenés que hacer estos días. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, marcha, vaya Dios en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz, pero vos, Señor, me dijiste que perdonas nuestra iniquidad. Si eres Dios que perdona, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como tu heredad. 50 días Moisés con Dios, presentándose en estos términos. ¿Quiere usted también heredar como Moisés heredó la visitación, el poder, las promesas de Dios? Y Dios contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, en toda nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El respaldo de Dios iba a ser tan importante, tan grande, tan impactante, que los pueblos de alrededor y el mismo pueblo de Dios vería a un Dios tremendo. Yo quiero que de nuestra congregación, de la iglesia del Señor Jesucristo en este año, se pueda ver, se pueda transmitir la presencia de un Dios tremendo. Que las señales cierren las bocas. Que la presencia de Dios respaldando a su pueblo saque todas las dudas de un Dios grande, misericordioso y que está presente con los suyos, cumpliendo sus promesas. ¿Cómo hacemos entonces, pastor? ¿Qué hicieron los 11 y qué hizo Moisés? Yo creo que tanto en el aposento alto como en la cumbre del monte se pide exactamente lo mismo de Dios que hoy se pide para vos. Alisar las tablas. Dios no va a escribir sus pensamientos, no nos va a dar la guía que pretende y la compañía de su poder y su presencia para la marcha a la que nos invita si esas tablas no están bien alisadas. Las tablas alisadas son símbolos de una vida que se presenta limpita delante de Dios. ¿Sabe? Que Dios le dijo: no quiero que se acerque un hombre, no quiero que nadie venga contigo, no quiero que hayan animales cerca. Son todos símbolos de esta misma búsqueda del Señor. Un corazón que no tenga compromisos, que no esté prendado. Porque, ¿cuál era la idea? Allá lejos, a las alturas, que tanto la carga del pueblo, el trabajo, los animales, como tantas otras ocupaciones que Moisés tenía, quedaran
lejos, quedaran afuera. Y las tablas, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la tabla lisa con lo que estamos hablando? La tabla lisa es un símbolo de una mente limpia, donde Dios puede poner sus pensamientos. Dios tiene autoridad para escribir en una tabla lisa y no una tabla en relieve, porque el relieve ya significa lo mío, mi interés, mi pensamiento, las cosas que, como por ahí decimos, yo pienso, yo creo y yo quiero. Las tablas lisas simbolizan la mente y el corazón. Esto es lo que yo entendí estos días. Vamos a estar 50 días alisando las tablas en la presencia de Dios para poder oírle. El corazón, cuando está comprometido con tantos afectos, con emociones de tanto índole, ¿no? Que por ahí en este mundo alborotado, con este mundo que brilla por tanto lugar, reclama de nuestro corazón, reclama nuestro afecto, nuestro cariño, y nos quiere prender ese relieve que se le da a nuestro corazón, impide que Él tenga ese lugar que le corresponde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A los profetas les decía, lo que está en alto hay que allanarlo, y lo que está en declive hay que levantarlo. ¿Cuál era el símbolo de nivelar la tierra? Para mí lo mismo que alisar la piedra. Arrepentimiento. Tengo que despojar mi mente de montones de cosas. Tengo que despojar mi corazón. Montones de cosas que no le dan lugar a este deseo de Dios de poner su voluntad y su guía para lo que viene. Se viene ahora un tiempo que reclama de tu mente y tu corazón como dos tablas lisas. Un pasaje de la Biblia relata la situación de un profeta de Dios. Un profeta que hasta dado un determinado momento no tenía la revelación de Dios que pasó a tener en ese momento bisagra de su vida. El profeta dice así: cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Dios tuvo un encuentro con Isaías cuando murió el rey Usías. Lo que nos deja ver muy claramente, y el Espíritu nos revela en ese texto, es que Isaías tenía su corazón comprometido. La posición que ocupaba el rey en su vida era tan importante que los pensamientos de Dios no tenían lugar. Lo que el rey decía, lo que el rey quería, valía mucho para Isaías. La figura del rey eclipsaba a Dios. Dios no podía iluminarlo, no podía hacerle conocer su palabra a un profeta, a un hombre que tenía que oír de forma nítida a Dios, porque había mucho ruido en su mente. Las palabras del rey Usías tenían peso. Y así como tantas otras palabras que hay en nuestra mente, producto del mismo compromiso que hay en nuestro corazón, dándole a algunas personas un lugar que solo le corresponde a Dios. Yo digo, hay gente que habla y brilla, y uno dice, wow, lo que dijo. Eso por ahí de alguna manera queda en nuestro corazón, y nuestro corazón con una marca que dejó a alguien importante, está estorbando. Es áspero en la superficie de mi vida, y no tiene Dios forma de escribir sobre eso. Así que uno por ahí dice, dijo el escritor, el político, dijo mi abuelo, dijo mi padre. Entonces tengo mi corazón y mi mente con algo que luego fue al encuentro obediente. Absolutamente nada de lo que Dios le pidió dejó postergado Moisés. Se deshizo de las personas. Allí no estaba Aarón, que podía influir de alguna forma. Quedó allá abajo Josué, que de alguna forma, y era entre Dios y Moisés. Cuando los discípulos en el aposento alto esperaban la venida del Espíritu Santo, una de las cosas que el Señor le había dicho es
Los odres viejos no pueden contener el vino nuevo porque lo rompen. Y si hay en nuestra mente estructuras, ídolos, pensamientos que se arraigaron y verdades que no dijo Dios, por ahí son verdades religiosas, entonces el Señor no tiene libertad de escribir. Te invito a que estos días te pongas a alisar tu mente y tu corazón. Pensá, ¿quién ha dejado un pensamiento aquí que yo ya tomé como verdad? Que no le da lugar a Dios a decir qué piensa Él en este tiempo, cuál es su propósito para mí y hacia dónde debo marchar. Yo tengo por ahí un ejemplo, porque están diciendo ahora la Organización Mundial de la Salud, los distintos presidentes, los líderes mundiales, cómo salir de esto. Y a veces la palabra importante de la ciencia, de la gente entendida, nos condiciona. Y por ahí alguien a quien Dios está esperando en un movimiento valiente que vaya a rescatar a alguien, dice, no, porque ya dijeron que tengo que estar en mi casa. Para mí este es un ejemplo. Mi corazón no puede estar liso si yo ya determiné qué es lo que tengo que hacer. Conversando con las personas, me llamó la atención cuántas veces dicen, aquí estoy cuidándome. Porque alguien le dijo, cuídate. Y si nos dicen mucho, cuídate, ¿dónde Dios va a decir, deja que te cuide yo? Vos hacé mi voluntad, que yo voy a cuidarte. ¿No es mejor que Dios te cuide? Y si Dios te envía, ¿no será bueno que te deshagas del temor? Que limpies tu corazón y que limpies tu mente para que Dios escriba su voluntad. Esta es la palabra que traía hoy para compartir, mis hermanos. Y Dios es un Dios celoso. La palabra describe a Dios como un Dios celoso. Ya saben que el celo de Dios no es como el celo carnal, el celo humano. Lo que Dios quiere de nosotros es las tablas, nuestra mente y nuestro corazón limpios para ofrecérselo a Él. Y esto significa que Dios nos anhela celosamente. Porque si nosotros a las tablas de nuestro corazón las hemos prestado, las hemos entregado, o hemos permitido que alguien por ahí escriba una verdad diferente, Dios, que es celoso, por ahí diga, bueno, no se alisó esta tabla. No tengo forma porque Dios te quiere de forma exclusiva. Yo quiero orar con la iglesia y pedirles que mediten esto. Si Dios, de la manera que actuó con Moisés y con los 11, quiere actuar con nosotros hoy, pues igual que hicieron los 11, igual que hizo Moisés, como dice Hebreos, nosotros también hagamos. Ya que ellos corrieron y llegaron, nosotros aprendamos su ejemplo para correr y tomar esta promesa. Durante estos días vamos a alisar nuestro corazón, nuestra mente. Nos vamos a ofrendar al Señor para que escriba su voluntad. Pero hacelo, hermano. Hacelo. Moisés obedeció. El Señor le dijo, alízate 2 piedras. Y dice la palabra, Moisés alisó las piedras. El tiempo que sea necesario, vamos al aposento alto. Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, esperando para que imprimas con tu espíritu tu voluntad. Quiero salir de esta cuarentena con guía y con poder. Y tenemos promesa, hermanos. He escuchado voz dentro de la iglesia, sueños y palabras que Dios nos ha dado de lo que viene. Dice, cosa tremenda es la que haré contigo. Yo lo creo. ¿Y usted? Amén. Dios me lo bendiga. ¿Orar, pastor? Sí, puede ser. ¿Bien la canción? Sí, quiere que le ponga de fondo y le ponemos las canciones del programa. Bueno.
A la misma. No se ha cortado. ¿No se ha cortado? Mira, y han sido 30 minutos. ¿Ahora hizo la canción o no? Bueno, Así la dejamos y la... bueno. A ver, perfecto. Padre amado, ahora doblamos nuestras rodillas, así como está diciendo la letra de esta canción. Tómanos, tómanos como tomaste a Moisés para mandarlo a cumplir tu voluntad, y así como tomaste a esos 11 para trastornar el mundo. Tómanos, Señor, porque nosotros nos ofrendamos. Ahora negamos a nuestra mente y a nuestro corazón cualquier cosa que reclame un derecho. Le decimos no. Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, porque este tiempo que viene en sus manos será tiempo tremendo, y cosa tremenda Dios hará con nosotros. Lo que más creemos, Señor, junto con Moisés te decimos: si he hallado gracia ante tus ojos, ven con nosotros. Los bendigo, hermanos. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a estar en contacto. Pronto nos vemos. ¿No se cortó, me parece? Creo que no. No se ha visto. Ni idea. Se llama el Señor, no se corta. Claro, está en 1200. Está como piña. Por el horario. Porque a esta hora empezamos nosotros. Ya empezamos. ¿O será que ya la gente se ha aburrido de estar? Ni idea. Bueno, El gráfico entonces que no va a hacer falta. Traje la cámara en fe. ¿Por qué? Porque se ha grabado bien.